cuáles son los pormenores de la economía. Estamos saliendo adelante, ya somos parte del primer mundo. Profesor Isaías, ¿qué nos trae el día de hoy? Hola, Fray, ¿cómo estamos? Bien, bien. Traigo una noticia corta. Voy a poner, digamos, nos vamos a poner en contexto el día de hoy. Algo que leí esta semana que me parece interesante para compartir. Es breve, pero no por eso no importante. Y creo que nos va a mantener entretenido esto, el hámster en la cabeza durante los próximos 3 meses, que creo que van a ser trascendentales para el destino de la economía global. Ah, Mira, yo tengo mucha desconfianza con este último trimestre, siempre lo he manejado, tú me has escuchado. No, espero que me equivoque en el presentimiento que tengo de que pueda acontecer algo que sea consecuencia de lo que hemos vivido y que entremos a un próximo año 22 un poco más relajados, pero la verdad es que los pronósticos a inicio de año eran muy halagueños, eran muy positivos, todo el mundo estaba muy contento, pensamos que íbamos a salir rápido de la situación de la pandemia. Tú sabes que la variante Delta vino a complicarnos un poquito, la vacunación vino a ayudarnos un poco, pero aún seguimos batallando, pues vacunados o no vacunados tenemos que enfrentar al bicho y así funciona. Te voy a decir qué es lo que yo veo. Primero voy a irme, normalmente hago los análisis de lo general a lo particular. Hoy me voy a permitir voltear el asunto. Voy a hablar de México y lo voy a hablar a nivel global, algo que leí que me pareció muy interesante, si me permites. Y que tiene que ver un poco con lo que platicaba yo en mis clases esta semana, con mis alumnos. No sé si a mis alumnos les agrada tanto mis clases como a mí, pero yo sí me emociono mucho cuando las doy. Porque la verdad que eso que estamos viviendo es único, es único. Las experiencias que nos ha dado, y tú lo sabes, Efraín, tú también, yo creo, y ahorita que veía al doctor, bueno, la gente que somos de ciencia, tú eres de ciencia, el doctor es de ciencia, un servidor de ciencia. Cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas, es maravilloso porque uno puede aprender más. Aprendes más en momentos como estos, en los momentos de crisis. Y eso la verdad hay que agradecer. El agradecer estar en este momento y poder vivir estas experiencias porque nos abren un panorama en muchas cosas y digamos ese entusiasmo de que hay que intentar transmitir. Pues mira, te platico rápido, ¿qué es lo que pasó con la pandemia en México? La cosa en México se agravó un poquito porque, mira, antes de 2018, o sea, antes de la actual administración que es morenista, traíamos un crecimiento en promedio del 2% en nuestro Producto Interno Bruto, allá en casa, de la riqueza que generamos cada año, de la producción que tenemos cada año. Bueno, crecíamos 2%. Ahí nos manteníamos en promedio. ¿Es malo? No, no es malo. 2% es muy bueno. Pero era insuficiente. ¿A qué me refiero con que era insuficiente? Aún creciendo el 2% todos los años, más o menos llevar en promedio eso, nos hacía falta más producción y más riqueza para paliar el problema que teníamos con el desempleo y con esta migración masiva que se daba a Estados Unidos de mexicanos. Sabemos que somos puente para muchos, pero tenemos el problema de los haitianos. Pues normalmente nosotros exportamos muchos mexicanos hacia Estados Unidos, todavía los seguimos exportando. Entonces, ese 2% era insuficiente. Entre el 2018 cambio de administración, se generan unas políticas que hacen más o menos temblar el asunto ahí, porque no queda claro para los inversionistas a nivel internacional, ni siquiera para los nacionales, cómo se va a manejar el gobierno. Hay mucho discurso en una tónica y luego en otra, y hay unos saltos que parecen beneficiar por un lado algo y por otro no, entonces ya no tiene uno muy claro. Sabíamos antes del 2018 que el país no hacía lo suficiente. ¿A qué me refiero? El gobierno en inversión pública, le hacía falta al gobierno en inversión pública para que empleara gente. Acuérdate que el gobierno también es un empleador importante. Pero habíamos aprobado algo que parecía ser trascendental. La principal obra que teníamos, tú lo sabes, era el aeropuerto en Texcoco. Es un proyecto que ganó premios aún ya después de que se canceló. Era un superproyecto, tú lo sabes. Inclusive las Afores se apalancaron ahí, mucha gente criticó eso. Hay que entender que era la mejor opción para nuestras Afores. Un aeropuerto es el negocio más rentable que puede haber en el mundo. Pero bueno, teníamos, digamos, estas expectativas y la reforma energética del 2013 empezaba a dar rasgos de que las asociaciones público-privadas
podían ayudarnos en la generación de energía y sobre todo en este viraje que ahorita voy a precisar a lo último que se está dando a nivel internacional hacia nuevos tipos de energía limpia. Pero por la nueva administración se cancelaron todas esas cosas, tú lo sabes, hay 3 megaproyectos, que es Santa Lucía, que es la Hacienda Texcoco, que es la refinería, que tiene que ver con energías basadas en combustibles fósiles o digamos de corte no limpio, no renovable, y el famoso Tren Maya que pasa por la Lacandona, que también trae implicaciones de muchos tipos. Eso y los mensajes que se tenían cruzados, el adaptarnos a una nueva forma de administrar, no estoy diciendo que sea mala, sino de una forma distinta de administrar, generó algo que en economía llamamos, Efraín, especulación. La gente entró en miedo, y sobre todo los inversionistas, y empezaron a no entrarle al país, entonces no se genera el dinero suficiente, no se genera los empleos suficientes. Y eso provoca una caída en 2019 del 1.5 del PIB. O sea, crecimos 1.5. Vino la pandemia, la historia de la pandemia ya la tenemos, tú y yo la tenemos grabada ahí en tus programas, en el programa que hicimos de COVID, que empezó justo con la pandemia, que estuvimos ahí compartiendo, dándole seguimiento a la misma. Y sabemos en qué terminó ese año, lo platicábamos aquí. Terminó con una caída del 8.5 el año pasado, cercana a un 10 per cápita, pero un 8.5 es bastante fuerte. Y este año estamos muy contentos porque al inicio de estos primeros trimestres, sobre todo el primero, dio la esperanza de que íbamos a salir por fin. Pero hay que ser honestos, seguimos teniendo inflación en el país. Ustedes la viven, no, si quieren no me haga caso, pero usted sabe que hay inflación porque cuando va y compra el mandado al mercado, sus compras al mercado, se da cuenta que cada vez le sale más cara la lista de lo básicamente consume. Así que pues usted sabe, tanto como yo, que hay inflación. Y el crecimiento se ha minorado, ha bajado, se frenó, pero no es un asunto de México, aquí es un asunto general y ahora se pasó al lado mundial. A nivel global eso pasó, había expectativas muy positivas de recuperación rápida, sobre todo en países como Estados Unidos, que traen el apoyo que lo que Trump ha hecho Biden de los billones que habían apostado para las políticas contracíclicas que a nosotros nos premió a través de las remesas de 40 millones el año pasado. Todavía en este año nos ha tocado un buen producto de esa productividad que se está generando. Pero a nivel global se metió el freno de mano un poquito, la economía ha ido frenando. Entonces, viene la pregunta, Efraín, ¿para dónde vamos? O sea, la pregunta que tú hacías ahorita al inicio, bueno, ¿cómo está la cosa ahorita? Y leía al profesor de la Universidad de Nueva York, Roboni, que es de los mejores a nivel global, hacía su análisis esta semana y él manejaba 4 escenarios. De los 4, yo coincido con él y lo he manejado en los medios, que el que más miedo nos da y el que parece que va a pasar es el segundo. Te voy a decir por qué. Ese escenario, los otros 2 tienen que ver va desde esta inflación, que es estancamiento económico, o sea, cero productividad o muy baja y con inflación. El primero es muy positivo, el más positivo es el primero, le llaman, para que te des una idea de qué tan positivo es, le llaman el ricitos de oro. O sea, algo así, ¿no? Como que nos llega de gratis todo. Entonces, imagínate, eso de ricitos de oro es que vamos a recuperarnos, vamos a crecer y la inflación se va a acomodar solita este año. Eso está muy bonito, pero así como ricitos de oro que llegó y dijo, ay, mira, hay todo servido para mí. Eso no creo que sirva, ¿no? O sea, que funcione así. No creo que este año sea así. Pero lo que sí seguramente va a pasar es el tercer escenario. El cuarto por ahí manejaba que iba a alentarse la demanda agregada. Pero yo le voy más al segundo. Es algo que él llama sobrecalentamiento y es algo que también te he dicho a ti que veo muy peligroso. Es que los apoyos, tienen que seguir los apoyos de los gobiernos porque no nos hemos recuperado. Eso genera algo que se llama exceso de liquidez y una presión. Y lo que termina pasando es que se genera en la economía lo que llamamos nosotros un sobrecalentamiento. ¿Qué es esto? Una inflación que se mantiene de manera persistente. O sea, como cuando uno engorda y nomás no te halla el doctor cómo bajarte de peso. O sea, no sabe qué tiene. Sigues engordando. Y le busca al doctor y dice, es que no le hallo, pues, no sé, o me está haciendo trampa o algo pasa, pues, pero no puedo bajarlo de peso. Bueno, es una inflación permanente y calienta la economía porque hay mucho dinero ahí. Los precios van hacia arriba presionando, la demanda agregada no es suficiente, la demanda agregada es lo que nosotros demandamos
de productos no es suficiente, y aunado a esto es los cuellos de botella que ha formado la propia variante Delta, también ya lo platicamos aquí. ¿Te acuerdas que a nivel global, cuando estalla, por ejemplo, en China, que es de los principales puertos, si tienen brotes de Delta, cierran los puertos por una semana o dos, y eso frena el flujo de comercio, entonces sobrecalienta los precios, ese es uno. El miedo a abrirse de capa en la cuestión económica por miedo a contagiarnos, eso también sube los precios. Entonces tenemos un calentamiento ahí, la demanda agregada tiene ahorro, la gente tiene ahorro, tenemos dinero, pero no podemos gastarlo totalmente porque la economía no termina de abrirse, o sea, lo estamos abriendo poco a poco. Y sobre todo, esto lleva a focos de conflicto en los lugares donde los sectores económicos más afectados forman parte fundamental para el ingreso de las personas. Voy regreso a México. En México, ¿sabes cuáles son de los estados más amolados? Quintana Roo y Baja California Sur. Por una sencilla razón, somos turísticos. Somos turísticos y el sector turismo se contrajo casi el 50% de su producción de riqueza el año pasado. Y es hora que no logramos recuperarlos. Y las mujeres van de la mano, te voy a decir por qué. Porque el 80% de las mujeres trabajan en el sector servicios. Ese es un sector muy caray, entonces nos está pegando pues a todos, sí, particularmente a los que vivimos del turismo. Y pues mira qué interesante dato, a la mujer, ¿eh? Sí, a las mujeres. Ahí en mi canal, por cierto, hay unos videos que hablan sobre eso, por si quieres saber qué tanto le pegó a las mujeres, porque no lo voy a hablar acá. Ya está ahí, lo podemos ver en YouTube. Y para cerrar, si te parece, nada más te voy a decir lo que creo yo que es conveniente ahorita con este panorama. O sea, aunque el panorama se ve gris, no se ve negro, se ve gris. Es como cuando nos enfermamos y nos quedan secuelas de la enfermedad 1 o 2 meses, o sea, vamos a tener que batallar un ratito, pues quiero ser claro, no va a ser milagrosa la recuperación, nos va a costar, pero vamos a salir. Creo que lo importante y el dato positivo acá, para el caso de Baja California Sur, te lo voy a decir, son las nuevas autoridades. Yo así lo veo. A nivel México hay nuevas autoridades en varios estados. Y a pesar de los colores que tengan, ponle tú de 3 colores, de 2 colores o de un solo color. No importa el color que sea. Creo que es el momento y la oportunidad ideal para que establezcan ellos rutas críticas, estratégicas para solucionar los problemas. No hace falta ser muy sofisticados, sino darnos cuenta qué está pasando en el entorno y aplicarnos. Un ejemplo de una empresa internacional, Volkswagen, lo mencionaba en mis clases. Volkswagen anunció hace un mes que le dice adiós a los carros estándar o manuales, porque está volteando a los carros eléctricos, porque la industria en su conjunto, tanto energética como automotriz, está volteando hacia medidas de protección al ambiente, de generación de energías limpias, para ayudarnos entre todos a que esto mejore. Además de que la situación es distinta que antes de la pandemia y hemos comprendido muchos que si no cambiamos va a ser muy difícil que no volvamos a caer en algo como lo que vivimos el año pasado. Necesitamos cambiar nuestros hábitos. Y eso es importante, y no solo para las empresas, no solo para usted en casa con lo que demanda, sino también el gobierno con las políticas que deben de ser más cercanas a la gente. Yo la verdad, Efraín, aplaudo lo que tú estás haciendo con la parte del cine, porque hay un tipo de economía, lo mencionaba con Gabriel yo en estas 2 semanas, que se llama economía naranja, que tiene que ver con utilizar de manera, utilizar, no me vayan a funar por la término utilizar, no es peyorativo. Cuando digo utilizar me refiero a que el arte, la cultura y la tradición son una fuente de riqueza para la gente que lo tiene, porque es riqueza. Entonces también hay que aprender a sacarle beneficio a la parte cultural y además nos ayuda a preservar nuestro patrimonio cultural. Esa es una. Y eso es muy valioso lo que están haciendo ustedes porque es parte también de reactivar la cuestión del turismo. Necesitamos empezar a reactivarnos y qué mejor que con estas zonas como lo que tú mencionabas, la parte rural, conectar lo rural, pero realmente hacerlo. No solo la demagogia del discurso político para ganar votos, sino aplicarme en políticas donde yo pueda ser efectivo y que pueda ayudar a todo mundo. Porque otra cosa importante, la pobreza extrema se concentra en las zonas rurales y vuelvo a lo mismo, quien más sufre es la muerte y hay que recuperarse. Y con eso cerraría que hay que ser positivos, hay que planear, hay que pensar, hay que ser estratégicos y se puede salir, sí, pero tenemos que ser creativos e innovadores y esa es la parte fundamental que hay que trabajar en los siguientes meses.